Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, filosofía, política y cultura. En este episodio quiero discutir las cadenas de oración, que básicamente es la metodología de rezo tradicional en la mayoría de las culturas de la antigüedad. Pero antes de comenzar, recuerden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten en el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saque un nuevo video. También no olviden de seguirme en X y también ir a la tiendita del canal si es que quieren ver diferentes cosas que pueden comprar para ayudar al canal a crecer también. Todas estas cosas realmente, suscribirse, compartirlo, realmente ayudan al canal y se los voy a agradecer. En este episodio pues quiero hablar de las cadenas de oración, que son lo que podríamos llamar rosario, que es la terminología más común que nosotros utilizamos, y cómo estas cadenas de oración, que son herramientas arquetípicas que se utilizan para conectar lo humano a lo divino, como puente místico que logra unir estos dos mundos básicamente. Y para mí lo más interesante del concepto mismo de estas cadenas de oración es el concepto de la alteración del tiempo, porque lo más pesado existencialmente para los seres humanos es el sentido de que el tiempo continúa y camina hacia un tipo de fin fatal y que no hay forma de escaparse del conteo constante. Interesantemente, las cadenas de oración son exactamente eso, es un conteo lineal, una cuenta y después vamos para la otra cuenta repetitiva, y parecería ser contraintuitivo para pensar que este sistema puede ayudar a quebrantar la noción del tiempo. Interesantemente, eso es exactamente lo que hace. Es como si estamos tomando el tiempo y estamos asumiendo cierto control del tiempo mismo mediante el proceso del conteo, de la repetición y de un mecanismo disciplinado de adentrarse en la meditación, en la reflexión y en el llamado a Dios mismo a que entre en nuestras vidas y esté presente. Y pues al estar aferrado a esta cadena, que es la cadena del tiempo que nos lleva de forma violenta hacia un fin, la cadena misma de la oración es una metodología de tomar control de esta cadena dorada que tiene un principio indefinido en el pasado ancestral y tiene también un fin indefinido eterno. Estamos entonces aferrados a esta cadena para poder de alguna manera llegar a donde tenemos que llegar, pero estamos conectados también en dicha cadena. Así que, irrespectivo de la tradición religiosa, esta práctica del rosario, de la cadena de oración, es muy poderosa y muy antigua. Y quiero brindar por lo menos un poco de información al respecto que pienso que les puede ser útil. Empezando por el rosario católico, su tradición y su origen pues, provienen de Santo Domingo, que como santo tuvo una visión de la Virgen María que le provee esta cadena y lo convida a que la promueva para luchar en contra de una herejía en particular que se llama la albigense, que era una herejía gnóstica que de hecho era muy conocida en la época y que realmente estaba en contra de la fisicalidad, o sea que era una herejía que por su propia naturaleza negaba a la familia, porque pensaba que estabas trayendo almas aquí a esclavizarlas a la materia, negaba la posibilidad de unir la materia con el espíritu, o sea que planteaba que el espíritu era perverso en su verdadera esencia y que únicamente lo trascendente tenía valor. Ya entonces el rosario, que es un objeto físico en la cual se meditan los misterios, ¿verdad? El misterio gozoso, el doloroso y el glorioso, que va por un proceso no únicamente de la narrativa de la vida de la Virgen María y de Jesucristo, sino que también a través de un proceso de unir la experiencia material con la experiencia espiritual. Y aunque el rosario realmente es una devoción principalmente mariológica, se puede decir que une toda la concepción cristiana en un sistema de 15 décadas, o sea, décadas son 10 Ave María, y el rosario original tenía 15, o sea, tenía una soga completa con todas las cuentas
en una misma. El rosario más común que tenemos hoy día está dividido en pedazos de 5 porque fue una devoción laica eventualmente para hacerlo más sencillo para su práctica y por lo tanto pues tiene esta estructura un poco más sencilla. Pero el rosario original tenía las 15 y su propósito era la devoción y la meditación en misterios, que no únicamente reflejan los misterios de la vida de Jesucristo y la Virgen María y de la vida cristiana en general, pero inclusive la vida individual, o sea, el proceso del nacimiento, el dolor y el sufrimiento de la vida y después la gloria de la salvación. Y todo está dentro de esas 15 décadas y por lo tanto su enfoque es la meditación en dichos misterios y tiene un elemento oculto positivo de cómo uno puede abrir estas puertas y adentrarse en las diferentes posibilidades. Y también el rosario tiene un elemento de intencionalidad que es particular. Uno tiene una intención para hacerlo y lo hace. Así que ya ahí distorsiona el tiempo y lo convierte en algo cíclico. Toda persona que ha rezado rosario le puede decir que hay una experiencia bien particular en la cual el tiempo se pierde un poco en el proceso. Ahora, en la práctica ortodoxa, en el Oriente, ellos tienen el komboskini. El komboskini es una soga en la cual uno va rezando usando unos nudos. Y en estas cuerdas, que son básicamente representativas de la dinámica ortodoxa, o sea que son principalmente solemnes, monásticas, y tienen ese enfoque, es principalmente llevado a la concepción de la penitencia y la lucha contra las fuerzas oscuras de la pasión y los deseos, porque en esa práctica el rezo es lo que se llama el rezo del corazón o el rezo de Jesús, que el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, un pecador. Ese rezo, como puedes ver, no es un enfoque narrativo de misterio que va por todo un proceso interno de meditación, sino que aquí el enfoque es en la penitencia, el perdón, la salvación y en Jesucristo en particular. El komboskini se usa en Rusia también, pero ellos también tienen una devocional que se llama el Lestovka, que es hecha en cuero y usualmente son como si fueran escalinatas. De hecho, a mí me gusta mucho esa devoción porque el pasar esas escalinatas tiene un efecto bien particular de que uno está elevándose. Ahí hay unos elementos no únicamente horizontal, pero ahora ellos añaden un elemento vertical, psicológico, que es muy fascinante y muy poderoso también. Y ahí viene la cuestión de lo táctil, porque la experiencia no es únicamente en sonido o en repetición o en meditación, sino que también un elemento material, físico, en el tocar y el sentir estas cuerdas, estas cadenas, estas escaleras. Me recuerdo de niño, mi abuela tenía un rosario que de hecho era hecho de pétalos de rosa y nunca se me olvida el olor que se mantenía en los dedos después que uno lo utilizaba. Y también el sentido de esas cuentas eran bien particular. Similarmente, en el elemento oriental, pues la cuerda tiene un sentido, las escalinatas tienen un sentido en la Lestovka, o sea que es una experiencia multifacética, no únicamente la repetición. Así que el creyente se ancla con esta herramienta a la vida espiritual, pero también a la vida material. Esa conexión muy firme. No se dice mucho que estas prácticas están conectadas a prácticas orientales o más antiguas. Y eso es muy cierto. Y eso no necesariamente le resta a la práctica en sí, porque uno puede plantear de que hay muchas cosas que preexistieron en el cristianismo, obviamente. Pero eso no significa que porque existieron antes del cristianismo lo hace menos válido, que el cristianismo de alguna manera está robando o está malversando estas prácticas, porque hay muchas cosas, incluyendo el idioma, que podemos utilizar hoy día, que vienen de culturas mucho más antiguas y con prácticas diferentes. No se olvida que el idioma que estamos hablando es fatulo por utilizarlo, o sea que es peligroso a veces jugar ese juego. Yo simplemente estoy mencionando el hecho de que estas prácticas de contar en cadenas de oración es anterior o es precristiana. Eso yendo hacia atrás. Hacia adelante también se pueden ver la influencia cristiana en otras prácticas. Por ejemplo, el tasbih o el misbah islámico se cree que viene por una influencia cristiana. Y en el Islam tienen un rosario de 99 cuentas que representan los 99 nombres de Allah. Y ahí hay una práctica de decir los nombres
o inclusive una práctica similar que también se hace, que es la de alabar a Dios mismo a través de ese sistema. Así que ya en ese caso, palabras como Subhanallah, que gloria a Dios, o Alhamdulillah, que alabado sea Dios, o Allahu Akbar, muchas de estas terminologías son enfocadas en la alabanza, el enaltecimiento de Dios mismo como enfoque de la práctica. A diferencia de las otras dos que mencionamos, que tienen unos enfoques diferentes, el tasbih, ese rosario islámico, se utiliza para alabar a Dios. Interesantemente, muchos ortodoxos musulmanes no consideran este rosario como uno tradicional, sino que lo ven como una innovación influenciada por el cristianismo y por lo tanto no les gusta utilizarlo. Y no necesariamente es considerado como algo negativo, pero tampoco es considerado como algo tradicional. ¿Por qué? Porque el profeta de Islam contaba en los dedos y por lo tanto, como él lo hacía así, pues la forma tradicional es rezar y contar estos nombres y repetirlo en las manos, lo cual sigue siendo una cadena de oración, es simplemente que no está el objeto de contar. Los sufis sí lo utilizan y de hecho es parte esencial de su práctica mística es el rosario. Así que ahí vemos también como en esa cultura tenemos esa utilización. Entonces cuando vamos al budismo está el Japa Mala, que proviene del Sanatana Dharma, o como la gente le dice hinduismo, porque el budismo es una rama que salió de la cultura védica en su origen. Y aquí el Japa Mala tiene un enfoque contemplativo, etéreo, porque en el budismo el propósito es desarticular el ego y el yo. Por lo tanto, las prácticas meditativas usuales budistas son en silencio, como el zazen. Uno se siente en silencio y medita y se concentra en la respiración para poco a poco desarticular la presencia del yo mismo. Es una práctica muy poderosa pero muy difícil y por lo tanto ya el Japa Mala budista se empieza a utilizar principalmente para mediante la repetición del mantra principal que es el Buda, Om Mani Padme Hum, con diferentes pronunciaciones dependiendo de la cultura. Ya ahí, en esas 108 cuentas, se está yendo por el proceso de desarticular un poco mediante la repetición la noción del yo. Porque como si se quebranta el tiempo, como expliqué en cualquier cadena de oración, aquí también se pierde la noción del tiempo. Y empieza a haber un proceso de perderse y ellos enfatizan ese perderse como parte del método. Muy probable de que es este método, el budista, el que influenció al cristianismo y eventualmente al islam a través del cristianismo. ¿Por qué? Porque a través de la ruta de seda había muchos monjes budistas que cruzaban de lado a lado. Y el budista en esa época en particular usaba mucho el Japa Mala. De hecho, la vestimenta tradicional del monje budista en esa época incluía un gran Japa Mala, un rosario muy grande que es el que utilizaban para su práctica meditativa. Y si no piensan en el monje medieval, pues es muy parecida a la imagen. La vestimenta con la soga, igual que el budista, y con un gran rosario. Así que fascinantemente todo esto se conecta y se puede ver la influencia de un lado al otro. Ahora se debe ir entonces a lo que yo llamaría la cadena primordial, que es el rosario más antiguo. Este también tiene 108 cuentas y el número 108 es un número místico que tiene mucho poder. Pondré alguna información en las notas al respecto. Pero en estas cuentas el enfoque es diferente al budista, porque aquí el enfoque es en mantras devocionales. Además del Gayatri Mantra, que es uno de los más famosos, pero también mantras específicos a Vishnu, a Shiva, a Shakti. Y con estos mantras uno está evocando la existencia de Dios misma, la presencia de Dios, porque en la concepción metafísica védica, Dios y su nombre son idénticos, no hay diferencia, son iguales. Y por lo tanto, cuando uno llama a través de el japa, a través de el rosario, invoca el nombre de Dios, Dios se aparece totalmente en el sonido. De ahí proviene el concepto del logos, que preexiste el concepto cristiano, pero es integrado a la cristiandad en el libro de Juan, donde está Dios y está su palabra, el logos. Y esa palabra es la que crea el universo. Y esa palabra es Dios. Esa palabra, logos, es el Om en el mundo del Sanatana Dharma.
Y ese Om se le conoce como el bija, la semilla de todos los mantras. Y también es el logos védico, porque de ahí es que proviene toda la existencia material, es creada por el sonido, el Om. Y por lo tanto, en la mayoría de los mantras, ese Om está al principio. Claro, técnicamente no se supone que lo hagan personas que no están iniciadas en escuelas específicas porque es un nombre muy sagrado. Pero esa semilla está al frente de muchos mantras. Y al igual que en el concepto cristiano, el nombre es crucial. Sobre el Padre Nuestro está el santificado sea tu nombre. El concepto del nombre era muy poderoso, por eso los hebreos antiguos no les gustaba ni escribir el nombre de Dios, su nombre propio, sino que lo empezaron a reemplazar con referencias al nombre sagrado. Y vemos esto, por ejemplo, cuando traducen del hebreo al griego, que ya no usan el nombre propio, sino que usan palabras más genéricas como Señor o Padre, términos que son referentes a, pero no son el nombre propio. En lo védico el nombre propio es crucial, se utiliza porque el nombre es llamar a Dios en la presencia de la cadena de oración, y ese es el propósito real, la recitación del nombre de Dios. En el aspecto táctil, en lo védico es interesante porque en la tradición de los Shakta, por ejemplo, se utilizan piedras particulares para crear las cuentas. Sin embargo, en la tradición Shaiva, que el enfoque es Shiva, se usa el Rudraksha, que es una semilla y es áspera el sentido. Y en la tradición Vaishnava, que el enfoque es el Señor Vishnu, ahí se utiliza la madera como la sagrada planta Tulsi, que sería la albahaca. Y esta madera se hace en las cuentas y se usa en los rosarios. Y por lo tanto, la experiencia táctil de cada uno de ellos es diferente. Una es fría, una es más templada, otra es áspera, otra es lisa, etc. Ahí tenemos hasta la experiencia táctil nuevamente uniéndose a la experiencia espiritual y metafísica. Y esto pienso que es importante. Así que todo esto tiene un eco universal. Yo no estoy diciendo que las prácticas son iguales, no estoy diciendo que es lo mismo, porque eso yo tampoco pienso que es correcto, pero yo lo que estoy planteando es que sí hay una cadena común entre todas estas cadenas de oración y que aunque sus objetivos y elementos cambian, hay un aspecto universal en este conteo, en este proceso. Así que no son prácticas iguales, pero tienen una verdad arquetípica que sí es importante conocer y sí es importante entender, porque eso implica una universalidad, una realidad objetiva en cuanto a cómo nos comunicamos. Y quería compartir este tema porque sí pienso que aquellas religiones que han perdido la tradición de las cadenas de oración han perdido algo muy profundo, porque entonces se convierte en una cuestión interna emocional o intelectual o conceptual, pero se pierde realmente esta importante práctica de quebrantar el tiempo, o sea, demostrarte a ti mismo que el tiempo no existe como tú piensas que existe, que el tiempo no es lo que aparenta ser y que nosotros estamos atrapados en una ilusión de tiempo, en vez de estar en un entendimiento claro de que sí existe punto A y punto B, pero ese punto A y punto B pueden estar muy cerca o más cerca de lo que uno piensa, que la vida y la muerte son más o menos la misma cosa, y la utilización de devocionales de esta índole son una tremenda asistencia para llegar a esa conclusión de forma muy evidente. Así que espero que les haya interesado el tema y que les sea de provecho. No olviden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones. Así que gracias por estar conmigo. Nos vemos la próxima.